En el nuevo mundo multipolar está surgiendo con una gran fuerza Arabia Saudita, como una economía que está a punto de convertirse en una potencia, no solo petrolera, que ya es evidentemente, pero una potencia económica. Incluso junto con la India, Arabia Saudita tuvo crecimientos de más del 8 o 9% en el 2022, en gran medida, claro, por la guerra entre Ucrania y Rusia y bueno, el disparo de los precios del crudo. Pero bueno, el crecimiento es sumamente importante. Y bueno, la verdad es que también la influencia económica árabe es mucho mayor ya en algunas partes que la influencia económica estadounidense. Y ni se diga la europea. En ese sentido, ahora que Arabia Saudita junto con China están tomando la decisión de empezar a fundar el petroyuan, o sea que a través de la divisa china se pueda comprar y vender petróleo, pues empieza mucha gente a especular con la posibilidad de que eventualmente este sea el primer movimiento de Arabia Saudita y de China para darle en la torre, terminar con la hegemonía del dólar. Y esto llegaría, sí, cuando una vez que se empiece a utilizar el petroyuan como una moneda alternativa al dólar para comprar y vender petróleo, un día Arabia Saudita decida que ya no van a aceptar el dólar como divisa de cambio y que únicamente vamos a aceptar el yuan. Como sucedió precisamente cuando hacía el petrodólar. Antes se compraba en oro o en otras divisas el petróleo, hasta que llegó un momento Arabia Saudita y dejó y rechazó cualquier método de pago, salvo el dólar. Poder aplicar la misma, siendo China ya la economía más importante del planeta y Arabia Saudita en un crecimiento exponencial. Y bueno, ambos teniendo como enemigos a Estados Unidos, pues dejar de utilizar el dólar, darle un golpazo a Estados Unidos, porque esto generaría de entrada un montón de inflación en Estados Unidos, ¿no? Sería también una especie de contragolpe económico al imperio yanqui y bueno, al mismo tiempo empoderar el yuan. Y bueno, a empoderar ya esas economías. Ese mundo multipolar que ha empezado a existir y sería realmente terrible, realmente en general, para el tesoro y el dólar. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. El posible, muy posible rechazo de algunos países, como lo es Arabia Saudita, a pagar el petróleo en dólares podría suponer una amenaza un tanto muy fuerte para la propia divisa estadounidense. Esto, de igual forma, para la influencia que tiene Estados Unidos en el resto del mundo. Porque hay que ser honestos. Estados Unidos cada vez más está perdiendo credibilidad, está perdiendo confianza sobre todo, y en el caso de lo que es la economía rusa, muchos están acusando a Estados Unidos de ser precisamente el que impulsó la economía rusa, porque gracias a todas las sanciones, muchos se dieron cuenta que Rusia estaba preparada para esto y más, porque la economía de Rusia en general no se ha visto tan doblegada como pensaba Estados Unidos y la Unión Europea que iba a estar. Debido a todas las sanciones que emitieron en su contra, la mayoría económicas pensaban precisamente esto, que se iba a derrumbar en los primeros meses del conflicto militar y que esta guerra iba a ser increíblemente rápida y ganada por Ucrania. Porque obviamente todos se pusieron a favor de Ucrania, pero la respuesta que dio en este caso el presidente Vladimir Putin fue muy concisa, muy tajante y lo primero que hizo fue proteger la economía de su país. Ahora vemos los resultados. En Estados Unidos, la inflación ya está definitivamente a nada de golpear a todos los ciudadanos, si no es que ya lo hizo. Y por otro lado, vemos a la Unión Europea, que definitivamente hay manifestaciones a diestra y siniestra para que los líderes de estos países los volteen a ver y se den cuenta que la inflación los está ahogando. Estamos viendo hace un par de horas cómo nuevamente se realizaron manifestaciones en Francia, sobre todo para pues tratar de que el presidente Emmanuel Macron los voltee a ver. Vimos manifestaciones en Alemania muy llamativas, estas sobre todo porque el primer ministro había ofrecido ya entregar como tal los famosos tanques de ataque Leopard 2. Muchos ciudadanos dijeron no estamos de acuerdo, no queremos meternos en esta guerra, así como ocurrió en el pasado. De hecho, muchos manifestantes, si observan los videos de las redes sociales,
se darán cuenta que muchos manifestantes eran adultos mayores. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque ellos ya sufrieron y ya vivieron una Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en este caso, Paul Craig Roberts, quien es el ex subsecretario del Tesoro de la administración de Ronald Reagan, él reconoció que el poder de Washington disminuirá junto con el dólar. El reciente anuncio de Arabia Saudita de que el gobierno está abierto a aceptar pagos por el petróleo en monedas distintas al dólar es una importante declaración a nivel mundial. El fin del petrodólar prácticamente, el cual tendrá graves repercusiones negativas en el valor del dólar a nivel mundial y en la inflación de Estados Unidos, la cual, como hemos visto y dicho en los últimos videos, definitivamente está ahogando a la nación. Roberts recalcó que en particular se pronostica una caída de la demanda de dólares, así como el valor de esta divisa si Arabia Saudita se aleja del petrodólar, que es lo que estuvo haciendo con Rusia principalmente. Rusia dijo, bueno, ya me sancionaron, ya me castigaron, me están atacando y amarrando por todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Negocios. Porque aquí en esta vida se vino a hacer negocios. Y eso fue lo que hizo. Se acercó a China y le dijo, ok, yo no puedo usar dólares porque me tiene sancionado Estados Unidos, ya sabes, lo de siempre. Entonces vamos a trabajar tú y yo con tu moneda y mi moneda. Yo te compro, tú me compras, pero cada quien con la moneda de cada quien. Tú me vas a comprar en rublos y yo te voy a comprar en yuanes. Y así sucesivamente para que nuestras monedas se fortalezcan en los mercados internacionales. Y ahora viene Rusia y le ofrece lo mismo a la India. Y luego se mueve un poco más lejos y se va a Arabia Saudita. Y este nuevo proyecto es precisamente eso. Se trata de una grave amenaza para el poder de Washington y la influencia financiera de los bancos estadounidenses a nivel mundial también. Se cree que si Riyadh empieza a aceptar pagos en cualquier otra moneda, los estadounidenses se enfrentarían a una terrible inflación y a elevados tipos de intereses. De acuerdo con el ex subsecretario del Tesoro estadounidense, Washington también ha socavado la posición del dólar. Esto luego de imponer sanciones y congelando activos de otros países en los últimos años, no solo con Rusia. Ya lo ha hecho anteriormente Estados Unidos. ¿Y qué pasa con este último problema? Con Rusia en particular. Ahora la idea que tiene Estados Unidos y la Unión Europea es que todos estos activos congelados, todos estos dólares, todos estos millones de lo que sea que tenga, en este caso Rusia, en los bancos de Estados Unidos, planea tomarlos y dárselos a Ucrania. ¿Cuál es el problema con esta acción? Uno dirá, sobre todo los que apoyan a Ucrania, excelente para que se reconstruyan los hogares, para que se reconstruyan las calles, carreteras, edificios, escuelas, todo. Ok, ya se les ha dado dinero de parte de Estados Unidos, de parte de la Unión Europea a Ucrania para que se utilice para la reconstrucción. Y debemos recordar que hace un par de días el viceministro, que era el encargado precisamente en esta materia de la reconstrucción de todo el asunto de la guerra, renunció por supuestos vínculos de corrupción. Obviamente no señalan a Zelensky ni al ministro principal, pero sí al viceministro, o sea, un segundo al mando estaba inmiscuido presuntamente en casos de corrupción en el asunto de la construcción de hogares y la reconstrucción de Ucrania, con el dinero que le está dando Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, ¿para qué entregarle los recursos de Rusia si no hay garantías de que vayan a ser utilizados precisamente para esto? Esa es una. Y la segunda es precisamente la desconfianza. Tú como empresario, tú como ciudadano común que quieres invertir, que quieres prosperar, ¿cómo vas a entregarle tu dinero a un país, en este caso a la bolsa, al banco, a lo que sea? ¿Cómo vas a entregarle tu dinero a un país que de la noche a la mañana puede decir, ah, bueno,
yo voy a agarrar todo el dinero de todos los mexicanos porque me peleo con México, sanciono a México y retengo sus bienes. Al hacer esto, yo me estoy quedando con todo su dinero. Nadie va a querer invertir en Estados Unidos porque no hay garantías por parte de este país de que tu dinero va a estar a salvo independientemente de los problemas políticos. Esto fue lo que le pasó a muchas personas que eran empresarios o llamados oligarcas rusos que tenían su dinero en diversos bancos. Entonces, lo que ocurrió fue eso, congelan los bienes de estas personas del gobierno ruso y simple y sencillamente quieren entregárselo a alguien más. Obviamente, perdiendo Estados Unidos toda la credibilidad ante los ojos del mundo. Si se lo hizo a Rusia, ¿qué garantiza que no se lo haga a China, a Japón, a cualquier país de América Latina, a cualquier país que esté en contra de él? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, casualmente relacionó en repetidas ocasiones la crisis económica del país con el agravamiento del conflicto en Ucrania. Calificó la elevada inflación en Estados Unidos con la subida de precios de Putin, porque está acusando a Vladimir Putin del incremento de los precios. No está diciendo que gracias a lo que fueron todas las sanciones que emitió Estados Unidos contra Rusia, el precio a nivel mundial se elevó. Eso no lo está diciendo. Está hablando de su famoso tope de precios y que Vladimir Putin no le quiere vender a nadie con ese tope de precios, obvio, porque no va a perder económicamente cuando tiene congelados sus recursos en otros países. De hecho, el presidente Putin ha comentado sus propias palabras, las de Biden, y dijo que tales declaraciones solo pueden estar dirigidas a aquellas personas que no saben leer y que no saben escribir. ¿Por qué? Porque son personas que no se han informado, que no leen los periódicos o no leen las redes sociales y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo realmente. En el caso, hablando de las sanciones y las consecuencias de las mismas, los problemas alimentarios y de combustible, que prácticamente también son el resultado de los errores que ha estado cometiendo sistemáticamente la administración de Washington y también de toda la burocracia europea. El mandatario ruso ha sido muy claro. Ellos no subieron el precio de los combustibles, del petróleo, no. Fue Estados Unidos con sus sanciones, fue la Unión Europea con sus sanciones. La Unión ya lo pagó, ya lo vivió en este invierno que acaba de ocurrir o que todavía está en proceso, pero simple y sencillamente lo vivieron ahora, cuando se incrementó el costo de los energéticos porque no había gas suficiente. Y en el caso de los atentados que tuvieron los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que tuvieron que prácticamente detener sus actividades y solo dependen del que pasa por Ucrania, que Ucrania lo abre y lo cierra cuando quiere para amenazar a la Unión Europea y que le sigan dando cosas. Pero mientras todo eso ocurre, Putin dijo, a mí no me pueden culpar. A mí me están sancionando y yo tengo que levantarme por mi pueblo. Y en este caso eso fue lo que hizo. Él no va a venderle a nadie que haya implementado el tope de precios. Y por otro lado, está haciendo negocios con las monedas locales de otros países, en este caso la de Arabia Saudita, para proponerla a este famoso grupo de la OPEP, que aquellos países que sean productores de petróleo empiecen a manejar sus monedas locales para así fortalecerlas y alejarse completamente de lo que es el famoso petrodólar. Si se llegase a concretar este proyecto que tiene Vladimir Putin junto con Arabia Saudita, quien es el líder de la OPEP Plus, pues simple y sencillamente será lo que termine de destruir a Estados Unidos, porque la OPEP es de los países productores de petróleo que definitivamente le darán la estocada a Estados Unidos.
Nueva York y gran parte de la costa este de Estados Unidos actualmente corren el riesgo de enfrentarse a la escasez de combustible para este próximo verano boreal, principalmente debido a que el embargo contra el petróleo ruso impuesto por la Unión Europea amenaza con agotar las reservas de las que depende este país norteamericano. Estas reservas de gasolina ya se encuentran en un nivel muy bajo en casi una década e incluso el intenso mantenimiento invernal en las refinerías podría reducir aún más esas posibilidades. La prohibición de la Unión Europea a la importación de productos petrolíferos rusos entra en vigor a partir del 5 de febrero y ejercerá presión sobre el suministro de crudo en toda la región, limitando la cantidad de combustible que el bloque puede producir para sí mismo o para enviarlo a Estados Unidos, que durante el verano depende más de las importaciones transatlánticas. Pero hay un detalle que muchos han olvidado. A partir de este 1 de febrero del 2023, Vladimir Putin lo sentenció. Absolutamente nada, ningún producto ruso será vendido a cualquier país, no enemigo, sino a cualquier país que decida aplicar el famoso tope de precios al petróleo y a los productos rusos. A partir de este 1 de febrero, absolutamente nada irá de Rusia a la Unión Europea, a Estados Unidos. Una cosa es hacerlo bajo del agua, que es lo que ha estado realizando en los últimos meses Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. Una cosa es hacerlo por debajo del agua, pero oficialmente nada puede llegar de Rusia a estos países que implementaran el tope de precios. Y vamos a ver cuál será la respuesta de los mercados, cuál será la respuesta de la Unión Europea y de Estados Unidos de esta nueva entrada en vigor. Porque obviamente vamos a ver el descontento y se van a ir en contra de Rusia, culpando y señalando a una sola persona, a Vladimir Putin, que definitivamente ha sido más inteligente que todo el grupo juntos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.